¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a Plática con Masters. Les saluda su amigo Pablo Carrillo. El objetivo de este podcast es motivar, inspirar e incentivar a todas las personas que quieran emprender, aprender, conocer y mejorar estrategias, hábitos, libros, recomendaciones de los Masters del mundo. En este episodio nos acompaña Eric Spartacus. Su pasión por la música lo lleva a dedicarse a la producción musical de artistas mexicanos y extranjeros, tanto emergentes como consolidados, permitiéndole hacer de este un estilo de vida. Algunas de sus producciones son reconocidas con discos de oro y de platino. La fortuna de trabajar con personas en cada uno de sus proyectos se lleva experiencia, reconocimiento y aprendizaje. Generar un ambiente propicio para la creatividad, para producir, lo hace de sus ocupaciones y lo demás llega de forma natural. Otro de sus gustos es la grabación en vivo, trabajando en programas de televisión y conciertos de distintos artistas como My Morning Jacket, Cake, 30 Seconds to Mars, Café Tacuba, The Dead Weather, Misfits, Vetusa Morla, La Mala Rodríguez, Panóptica, Juan Perro, Regina Spektor, Mario Bautista, Le Butcherettes, Moby, Los Bunkers, Pato Machete, Kinky, Beirut, Ozomatli, entre otros. Es profesor de SAE Institute desde hace 3 años en la carrera de Ingeniería en Audio, que le permiten compartir con otras personas que sienten la misma pasión por él en la música. Y cito, es una sensación gratificante, es como aterrizar en un planeta donde no hay otro lenguaje que la música. Sin más preámbulo, vamos a la entrevista. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este siguiente episodio de Plática con Masters. En esta ocasión me encuentro con un maestro, un mentor para mí, un ejemplo de vida. Él es maestro de la materia de técnicas de producción musical, un referente muy importante para mí. Aprendí muchísimo de él y es un honor tenerte aquí con nosotros, Eric. Muchas gracias, Pablo. Gracias por tus palabras. Siempre me llena como de mucho gusto saber que cuando a un alumno le queda como esa curiosidad o esa buena sensación después de haber llevado el curso, pues para mí es muy, muy gratificante y te lo agradezco mucho, Pablo. No, hombre, al contrario, las gracias a ti. Y para comenzar, Eric, cuéntanos más o menos, cuéntanos la historia de cómo comenzaste o cómo terminaste o cómo estás en la música. ¿Qué te llevó a hacer lo que haces? Que es algo que haces con mucha facilidad y algo que en lo personal admiro muchísimo. Gracias, Pablo. Bueno, pues te cuento brevemente. Yo desde muy, muy pequeño, pues en mi casa siempre estuve rodeado de música. Mis padres son muy jóvenes para tener un hijo ya tan cáscara como yo. Se casaron muy, muy jovencitos. Entonces, pues mis padres siempre escucharon como música, digamos como que, por ejemplo, a mi papá siempre le gustó mucho el rock, ¿no? O le gusta mucho el rock. Entonces, oía desde los Rolling Stones, Muddy Waters, Three Dog Night, los Beatles. Y a mi mamá lo mismo, ¿no? O sea, a ella le gustaban más como los Beatles y también oía con ella. Ella ponía mucha música como disco, ¿no? O sea, oía a Donna Summer o escuchaba los Bee Gees. Y luego mis abuelos, tanto maternos como paternos, pues también siempre fueron muy musicales. Siempre había música por todos lados. Tuve un tío, hermano de mi mamá, que fue un melómano. Uh-huh. Tuvo muchísimos discos. A él le gustaba más la música, pues le gustaban los boleros, ¿no? Okay. Entonces, desde muy chavito estuve yo rodeado de mucha música. Mi abuelo materno tocaba el piano. Okay. Yo de muy chavito también tomé clases de piano y siempre tuve como esa inquietud, ¿no? De la música. O sea, era algo muy familiar, muy natural en mi entorno. Una cosa que fue como clave, recuerdo muy bien que cuando tenía yo más o menos unos 9 años, cuando
en la televisión había, imagínate entonces, ¿no? En la televisión había anuncios de discos. O sea, era la manera en que se promocionaba, bueno, una de las formas en que se promocionaba la música. Y una Navidad, empezaron a poner, yo veía anuncios de un disco de los Beatles. Ajá. Y entonces, la rola que me enganchó fue Love Me Do. O sea, era ese pedacito que ponía, o sea, ponían muchos cachitos de rolas, pero esa en particular como que me llamó mucho la atención, entonces yo lo pedí de regalo de Navidad y me regalaron ese disco. Wow. Y como que eso disparó un montón de cosas en mí, ¿no? Claro, claro. Primero, como ser la primera banda o el primer disco que no me regalaban porque pensaban que me podía gustar, sino era algo que yo quería porque ya me gustaba, era una decisión. Claro, Ajá. tú lo escogiste. Exacto. Entonces, bueno, tuve ese disco y empecé, me acuerdo así como muy vívidamente de eso, que regresaba de la escuela y ponía el disco y agarraba ya una raqueta y hacía como que tocaba, ¿no? Ok. Entonces lo oía y lo oía y lo oía y lo oía y luego ya me empecé a comprar más discos de los Beatles, empecé a conocer más como, ya no como música de fondo, como lo que te decía de cuando yo era más chico, que era lo que ponían mis padres, sino ya teniendo una conciencia de eso, a escuchar a los Rolling Stones, por ejemplo. Y así me fui como involucrando cada vez más. Eso mismo me llevó a querer aprender a tocar la guitarra eléctrica. Uno de mis tíos tocaba la guitarra eléctrica y entonces cuando iba a casa de mis abuelos y veía el instrumento ahí con el amplificador y todo eso, pues era como mágico, los mejores, ¿no? juguetes que pudiste haber visto. Exacto. Entonces, le dije a mi papá, oye, pues quiero aprender a tocar la guitarra y primero me regaló una guitarra acústica. Un amigo de él es un gran guitarrista, se llama René Thompson, es un tipo que pues, estudió en el conservatorio, tiene una escuela de música en Toluca, toca súper bien. Y él fue mi maestro de guitarra. Y pues estaba padre porque no era la clásica, porque también tuve otras clases de guitarra con otro tipo de maestros, ¿no? Así como muy formal y vamos a tocar la viquina y vamos a tocar no sé qué. Pero con René era como, a ver, pues te voy a enseñar a tocar esta rola de Led Zeppelin, ¿no? Y vamos a hacer un ejercicio de digitación en base a esta rola de los Rolling Stones. Entonces, mi acercamiento a la música fue como muy, muy lúdico y muy, muy didáctico también. Te digo, iba yo a una academia de música también, en donde llevaba clases de solfeo y llevaba clases de guitarra, pero con el libro de Sagredas, ¿no? Que pues era como muy, muy, mucho el método, claro, ¿no? Claro. Que al final del día, pues las dos cosas jalaron. O sea, sí dejaron cosas interesantes en mí. Como dato anecdótico, en esa academia de música, mi maestra de solfeo era una señora, porque era pues en ese momento ya era una señora de quizás 60 años, una española, que resultó que era la mamá del Vasco Aguirre, ¿no? Este entrenador de fútbol de la selección mexicana y que después fue entrenador del Atlético de Madrid y ahora mismo es el entrenador del, no sé, de otro equipo de España. Pero bueno, eso era como chistoso, ¿no? Porque de repente yo lo veía por ahí. Y así fue como me empecé a interesar en la música. Realmente es una cosa que me viene desde muy, muy chavito. ¿Y en qué momento entraste a la parte de estudio, a la parte de grabación, cuando conociste a muchas bandas? ¿En qué tiempo dijiste, esto es lo mío? Por lo mismo que te contaba hace un ratito, pues todo eso derivó a que yo quisiera tocar en una banda, quisiera yo tener una banda, ¿no? Claro. Entonces, más o menos como a los, ¿qué tendría? Como 13 años, tuve mi primera banda. Fue una cosa que ya nunca dejé de hacer. O sea, siempre acompañando a la escuela y a jugar fútbol, que me gustaba mucho también. Yo tenía mi banda y ensayábamos y tal. Entonces, ya cuando llegué a
a la prepa, pues ya empezó como el planteamiento de, pues estaría bueno grabar algo, ¿no? Uh-huh. Y entonces la primera vez que fui a un estudio, pues creo que eso le pasa a todos los que en algún punto se interesan por el tema de la ingeniería o por el tema de la producción, que cuando vas a un estudio es como una cosa muy reveladora, ¿no? Muy impactante y que te cuestionas para qué son tantos botones, tantos cables. Claro, claro. Y entonces la primera vez que fui a un estudio, esto habrá sido en los estudios de Peerless. Uh-huh. Peerless era uno de estos estudios que era una discográfica. Y anteriormente las discográficas que venían como de la escuela de los 70s, los 80s, ellos tenían toda la infraestructura. Uh-huh. Ellos tenían oficinas de AIR, tenían oficinas de administración, tenían su estudio, tenían su fábrica y tenían manera de distribuir su música. Claro. Entonces, unos amigos que eran mayores que yo estaban grabando un disco ahí en Peerless, ¿no? Entonces fue una cosa así como muy padre, ¿no? Ir a un estudio de esas dimensiones, que eran estudios grandotes, con consolas análogas. Pues todo eso da pie a que yo me empiece a interesar. Y cuando estoy terminando la preparatoria, empiezo a cuestionarme qué estudiar que englobe las cosas que me gustaban. Claro, que era la música, que era el cine, que era un poco la televisión, porque pues estamos hablando de una época pre-internet, ¿no? Claro. Y pues mi interés más grande siempre iba alrededor como del audio, ¿no? O sea, yo quería hacer o postproducción de cine o radio o grabar o ser ingeniero de grabación. Pero en aquel momento no existían escuelas como las hay ahora, ¿no? O sea, como SAE uh-huh. o como, pues no sé, Martel, incluso ahora el TEC. Yo soy egresado del TEC de Monterrey. Yo estudié comunicación, pero siempre mi visión estaba enfocada hacia el audio, ¿no? Claro. Fue un poco como desilusionante ver que no era lo que yo esperaba, ¿no? Uh-huh. Porque había muchas materias que tienen que ver más pues con la idiosincrasia del TEC, que es como esta cosa de organizacional y las empresas y todo este rollo. Preparando para ser empleados, ¿no? De alguna manera más administrativa. Sí. Pues fíjate, no tanto para ser empleados, porque un poco del rollete del TEC es, uh-huh. Tú estás aquí justo no para ser un empleado, sino para ser un emprendedor, ¿no? Para ser un líder y cosas muy mareadoras que sinceramente yo terminé un poco fastidiado de tanto rollo de eso. Claro. Que bueno, al final del día, pues terminé siendo así, ¿no? Una persona que ha trabajado por su cuenta toda la vida. O sea, yo nunca he trabajado en una empresa. La empresa en la que trabajo es la universidad en donde doy clases, ¿no? Pero ese es el único lugar en donde yo he sido un empleado. Yo siempre he sido un profesionista independiente. Pero volviendo un poco a lo de la carrera, uh-huh. Terminé haciendo como, curiosamente, ahí son cosas que pues de repente tú te vas planteando y luego no entiendes por qué. Cuando empezó a haber materias de especialidad, no había materias de especialidad como en producción como tal, ¿no? O sea, no producción musical, sino en producción de medios. Claro. Entonces, pero había materias de especialidad que me interesaron, que fue literatura. Entonces, los trimestres que llevé, las materias como de especialidad que yo escogí fue literatura, que incluso cuando terminé la carrera me planteé continuar estudiando literatura, pero ya dije, o sea, pensé que ya era demasiada escuela y ahí le paré, ¿no? Pero al final del día, las clases que más disfruté fueron todas las que tenían que ver con producción.
Cine, radio, televisión, incluso periodismo. Y curiosamente, materias que no me interesaban, como había una que tenía un nombre muy aburrido que se llamaba Introducción a las Organizaciones. Pero yo tenía un profesor que era un capo. O sea, ahí es cuando ahora que doy clases, justo intento como pensar en alguien como él. Claro. Que logró que yo tuviera un interés realmente genuino por su clase, aunque la materia no me interesara. Pero era tan padre la manera en que el tipo te mostraba este tema empresarial y así, que siempre es una cosa que he agradecido mucho, ¿no? O sea, claro. Ese tipo de profesores y pues yo aquí humildemente aspiro a ser un profesor como ese, ¿no? Aunque no te guste quizá la materia de técnicas de producción, que es la materia que yo doy en SAE, sí hacer que sea una materia que te deje un buen sabor de boca y que incluso hasta quizá pueda cambiar tu perspectiva respecto a tu orientación profesional, ¿no? Claro. De hecho, la siguiente pregunta que te iba a hacer iba encaminada a la parte de enseñanza, ya que cuando yo tomé clase contigo dije, wow, además de que es una materia que me gusta, el maestro logró totalmente que yo ponga atención, ganas, que me esfuerce 3 veces más y te felicito y reconozco que tienes una facilidad de enseñanza, tienes una manera muy flexible de enseñar y más bien iba la pregunta a de dónde lo sacaste, quién lo enseñó. Pues sinceramente no, o sea, si tuviera que pensar en alguien que me enseñó a eso, te podría decir que fue ese profesor que me daba profesores como ese que me daban esa materia que a mí no me interesaba. Claro. Y tuve la fortuna de tener bastantes profesores que generaban eso en mí, ¿no? Este claro. Interés de decir, ok, hubo otros que materias que realmente me interesaban, pues no fueron tan buenos profesores y me dejaban como, pues, con este sabor agridulce, ¿no? De decir, hijo, esta materia que tanto me interesaba y este vato que fue tan mal profesor, ¿no? O tan desinteresado. Exacto. Y tú tienes, por ejemplo, mucho interés en que lo que enseñas lo aprendan los alumnos y se llenen de esas ganas y que vayan temprano a la clase y no todos los maestros tienen esta aptitud, esta estrategia, herramienta de enseñanza. Es que como que una cosa que siempre pienso es que mis alumnos, que en un momento dado no son mis alumnos, sino son mis iguales, en el sentido de que quiero creer que todos los que están ahí sienten la misma pasión que yo por este tema, ¿no? Y no importa en qué dirección del audio se encaminen, si sea postproducción, diseño sonoro, ingeniero de mezcla, de grabación, productor musical, no importa. El chiste es como tener esa pasión por las cosas. Entonces, trato de no comportarme como alguien que les va a decir, a ver, muchachitos, yo sí sé y ustedes no. Exacto. Trato de que, ok, yo sé esto que les voy a compartir. Y al final de cuentas, yo siempre hacia el final de los cursos les pido que me digan qué les gustó y qué podría ser mejor. Porque ustedes como alumnos, o los alumnos en general, son quienes realmente me han ayudado como a ir moldeando cada vez más mi manera de acercarme a impartir la materia. Hay cosas que son como datos duros, ¿no? O sea, es como hay que poner un micrófono en fase si es que te interesa que no tengas un facing, ¿no? Pues claro, es un dato duro. Eso hay que hacerlo sí o sí, siempre y cuando el plan sea que tu micrófono esté en fase, ¿no? A lo mejor lo que quieres es que esté fuera de fase, eso es correcto también, porque hay un concepto, hay una idea que te está llevando a que ese recurso lo vas a emplear así. Pero por otro lado, digo, por cosas tan sencillas como la edad que tengo y el tiempo que tengo haciendo esto,
me van generando una cierta experiencia que yo les platico a ustedes. Que al final del día sé que se vuelven cosas anecdóticas porque yo te podría decir, oye, no, pues es que a lo mejor, yo qué sé, editar una batería golpe por golpe no es la mejor idea. Claro. Por muchas razones, ¿no? Pero tú dices, no, es que yo pienso que es la mejor idea. Ok, entonces vas y lo haces y te das cuenta que probablemente no es la mejor idea y dices, ok, ya entendí por qué no es la mejor idea. Claro, sé que hay cosas que las tienes que hacer, las tienes que vivir y tienes que confiar en tu instinto, porque también hay mucha cosa como intuitiva e instintiva y emocional en esto de la música y del audio. Y que hasta que no las haces te das cuenta qué tan útiles o poco útiles son. No importa que te hayan dicho, es que no hagas así. No, pues yo lo voy a hacer. Está bien, no pasa absolutamente nada. Es un proceso, me parece que natural. Claro. Y si me permites, claro, me gustaría hacerte una pregunta también de algo basado en lo que aprendí en tu clase. Y esto es, ¿qué le puedes recomendar a todos esos músicos, a productores, a los artistas que esperan a tener el mejor equipo para comenzar a hacer sus proyectos, grabar, a tener los mejores monitores, el mejor micrófono, la mejor guitarra? En pocas palabras, a hacer las cosas con lo que tenga yo en la mano, con lo que tenga en el estudio, con lo que tenga en el momento, ¿no? ¿Qué le puedes aconsejar a toda esta audiencia, ya sea joven, ya sea un poquito más grande, que todavía no ha iniciado ese proceso de grabación de música, de compartir ideas? Bueno, en primer momento, si te vas a esperar a tener una consola NIF de los 70s con puros Neumann de los 50s, ese momento difícilmente va a llegar. Entonces, claro, no está en el equipo, no está en los fierros, no está en los cables. Es lo que tienes en la cabeza. Esa es claro, tu idea. ¿Cuál es el concepto que quieres lograr? Entender cómo funcionan las herramientas, que en un momento dado no es tan difícil. Si realmente tienes interés, te va a tomar un poco más de trabajo, quizá llegar de este punto a este punto, en lugar de ir en una línea recta, pues a lo mejor vas a darle Exacto, un poco más de vuelta, pero eso no quiere decir que no lo puedas lograr. Por ejemplo, te compras un micrófono porque vas a grabar, quieres grabar cosas. Te compras un micrófono en Steren, ¿no? Bueno, averiguar cuál es el rango dinámico del micrófono. Hasta dónde captura y de agudos y de graves. Entender ese tipo de cosas que normalmente pues no las entendemos. ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, yo puedo tener una idea de grabar una guitarra, ¿no? Ok, la grabo como puedo, porque la idea principal, y eso es muy importante tenerlo en claro, es la música encima del equipo. Pero si encima quiero que la música suene un poco mejor, bueno, entender estos detalles. ¿Cuál es el rango dinámico de una guitarra acústica? ¿No? ¿Cuál es la nota más grave que puede dar y la nota más aguda? ¿No? Y ver si ese micrófono me ayuda. Claro. Detalles como esos, o sea, y más que la información está en la palma de la mano, ¿no? O sea, literalmente es eso. Lo más importante es justamente la expresión artística, es decir, la música. Claro. Si no puedes grabarla porque no sabes grabarla de la mejor manera, eso no debe de ser una cosa que te detenga a hacerlo. Ya después irás aprendiendo o ya después te podrás apoyar en alguien que sepa más que tú y te ayude para que quede más como suena en tu cabeza, ¿no? Claro. Porque eso es importante, que la tecnología no te detenga. Al final de cuentas, la música sigue siendo igual. O sea, la haces con un instrumento. No importa si es un instrumento acústico o es un instrumento digital. Es el hombre y el instrumento. Claro. Eso es lo que se necesita para hacer música.
la magia y la herramienta. Así es, correcto. Eric, ¿tienes algún otro pasatiempo, algún otro hobby? Yo no sabía, me acabo de enterar que también te apasiona la literatura y es algo que a mí también me apasiona, por lo cual me dan más ganas de seguir aprendiendo. ¿Qué les puedes compartir a todos esos artistas, todas esas personas que tenían una profesión común, puedan encontrar alguna otra manera de artística? En este caso, la pregunta es, ¿algún otro hobby, ya sea deporte, artístico, una manera más de relajarte? Me gusta hacer triatlones. Okay. Entonces tiene unos 6 años o 7 años más o menos. 6 años que empecé con este rollo. Siempre me gustó mucho el deporte. Cuando estuve en la universidad fue como muy intermitente porque pues ya la fiesta me ganaba y ya no, pues ya no estaba. Siempre. Exacto. Entonces, pues como que ya no hubo un periodo en donde no hacía mucho ejercicio, pero ha sido como una cosa que siempre ha estado presente en mi vida, ¿no? Entonces, pues no sé, a alguien que conocí me contó que hacía esto y como que me llamó la atención y empecé a buscar gente que tuviera experiencia haciendo esto y los contacté y empecé a entrenar con ellos. Y genera cosas muy singulares, ¿no? Que de alguna manera se parecen a la música o a la producción, ¿no? Claro. Por ejemplo, entender cuáles son tus capacidades y cuáles son tus límites. Uh-huh. Eso en ambas instancias, como productor o como músico o como un entusiasta del deporte, como en mi caso es el triatlón, uh-huh. Te das cuenta, ¿no? Pues a lo mejor no soy tan bueno corriendo, pero soy muy bueno nadando, ¿no? O claro. Cosas como esa. A lo mejor tengo como mucha claridad a la hora de organizar y darle forma a una canción, ¿no? De otro artista con el que estoy trabajando, pero quizá yo no sé masterizar o yo no sé mezclar o... ¿no? Claro. Pero eso no te hace menos, ¿no? Ni eres menos capaz. Tus capacidades y tus fortalezas las debes de tener como muy claras. Por otro lado, este tipo de ejercicios son como meditaciones en movimiento, ¿no? Por ejemplo, nadar. Todo el tiempo voy escuchando mi respiración, que tiene que ver con el ritmo, que tiene que ver con la música. Entonces voy viendo eso, voy teniendo como mucha conciencia de mi cuerpo. Igual correr, ¿no? Curiosamente yo no puedo correr escuchando música. Ok. Yo necesito... ¿Alguna razón? Me jala. Es decir, si voy corriendo a un cierto ritmo y estoy escuchando música y de repente hay una rola que tiene un tempo más bajo, empiezo a correr más lento. Y si tiene un tempo más alto, corro más rápido. Entonces eso me distrae mucho. Y mi cerebro como que todo el tiempo está dividido, ¿no? O sea, como en el tema físico y en el tema como emocional, cerebral, racional de la música. Entonces no puedo hacerlo y no me gusta. Siempre voy como escuchando, sobre todo cómo respiro, ¿no? Cómo respiro, cómo suenan los pasos, ¿no? Cómo generan un patrón rítmico. O sea, pues historias que te vas ahí alucinando mientras lo estás haciendo. Y eso también hace que puedas llegar a poner tu mente en un estado como de más paz, vamos a decirlo así, como de más relajación. Porque estás inmerso como en este mantra, ¿no? Que es el respirar o el escuchar los pasos o cuando vas en una bicicleta, eso es como muy curioso, cuando vas rodando en un grupo grande de ciclistas, uh-huh.
el sonido que generan las cadenas y el silencio que hay de las personas que no, o sea, pues que no vas platicando, también es como un sonido que me genera una cierta relajación, ¿no? Estar escuchando algo que se puede parecer como al ruido blanco o al ruido rosa, ¿no? Que es como... Exacto. Y entonces eso también a mí me genera como una tranquilidad, y si te das cuenta, todo el tiempo estoy como buscando cómo se conectan las cosas, aunque pareciera que no tienen nada que ver una y la otra. Claro. Es decir, la música y en este caso el triatlón, ¿no? Exacto. Me hizo pensar a la analogía del cerebro, ¿no? Y básicamente pues así funciona. Un lado es más matemático, el otro es más artístico. Y siempre se están agarrando a golpes, ¿no? Así es. Y me recordó a una imagen que compartió mi hermanito imaginémonos que hay una persona que está así con las manos en la cabeza y no sabe qué hacer. Uh-huh. Y se le ocurre agarrar un libro, escribir, y toda esa bola negra que estaba en la cabeza ya está en otra parte que es el libro, ¿no? Ok. Y es una excelente metáfora, ¿no? Totalmente. Un ejemplo. Eric, ¿algún libro que haya marcado tu vida? ¿Algún libro que le recomiendes mucho a tus amigos, a la gente que de alguna manera te rodea? Pues es como difícil, es como preguntar cuál es tu disco favorito, ¿no? O cuál es tu banda favorita. Es una cosa difícil de decir. Obviamente, pues como por deformación profesional, ¿no? Uh-huh. Me interesan mucho los libros que tienen que ver, por ejemplo, el de cómo funciona la música de David Byrne, ¿no? Okay. Ese es un libro como muy recomendable porque aborda muchos aspectos de la música y de la industria de la música, ¿no? Y te hace pensar, pues, en cómo ciertas cosas que parecen como muy distantes, ¿no? Porque evidentemente la industria musical, a pesar de que puedan decir que está muy globalizada, pues sí y no, porque no es lo mismo un artista en Londres que uno en Sydney, que uno en Ciudad de Guatemala, que otro en Sonora, ¿no? Y que otro en Nueva York. Puede ser que tengan el mismo talento, pero las plataformas, más que las plataformas, como que los recursos son un poco diferentes, ¿no? Claro. Con lo cual, la industria de cada país es como particular y tiene sus cosas. Pros y sus contras. Exactamente. Claro, y el contexto social, económico. Así es, totalmente. Familiar. Así es, eso es muy importante. Otro libro que me gusta mucho es el de... son unas memorias de Joe F. Emerick, que era el ingeniero de los Beatles. Ese también me gusta mucho. Y libros que no tengan que ver con eso. Te puedo decir que hace unos días terminé de releer, porque ya lo había leído antes. Uh-huh. Un libro de José Saramago que se llama Todos los nombres. Okay. Está muy interesante porque te plantea, cómo es la sociedad que hace que la gente esté como muy en un carrilito y no te salgas del redil, porque entonces es una falta, ¿no? Claro. El personaje es increíble porque te genera, por lo menos a mí me genera una ansiedad muy grande que sea de repente tan cobarde. Uh-huh. Cuando todo es como preocupante, ¿no? Es decir, cuando el tipo se decide a salir como empezar a hacer cosas medio secretas y ocultas y fuera de lugar y contra la ley, el tipo todo el tiempo se está cuestionando, ¿y qué pasaría si me vieran y si entraran? Y de alguna manera, de repente funcionamos así, ¿no? Nos da miedo ser libres, que es un poco lo que entiendo entre otras muchas cosas, uh-huh, que plantea Saramago con este libro de Todos los nombres, ¿no?
que nos da miedo ser libres y nos da miedo pensar diferente o hacer cosas distintas. Entonces, es muy curioso porque ahorita que estamos todos encerrados, hay mucha gente que necesita de eso para sentirse bien. Ahorita que están como con ellos mismos y ellos solos y enfrentándose pues como a sus demonios, por decirlo de alguna manera, les cuesta trabajo o nos cuesta trabajo, ¿no? Claro. No es una cosa fácil. Entonces, pues es un disco, un libro que como que tiene mucho que me hace mucho sentido ahora mismo y bueno, siempre, pero bueno, en estas circunstancias también te hace ver cosas distintas. Los libros también son como los discos, ¿no? No es lo mismo cuando yo teniendo 8 o 9 años escuché Love Me Do que cuando lo escucho ahora. Entonces escuchaba otras cosas que apelaban más a mi emoción. Ahora, pues me sigue emocionando, pero de otra manera porque entiendo otras cosas que en ese momento ni siquiera sabía que existían, ¿no? Claro. Actualmente, Eric, ¿tienes algún proyecto en camino, ya sea a corto, a mediano, a largo plazo en el que estés trabajando y nos quieras compartir? Sí, bueno, muchas cosas se detuvieron por el mismo tema de la cuarentena, de los proyectos que tenía como por concretarse. Pero los que ya estaban caminando, pues es nada más esperar a que, ahora sí que a que le quiten la pausa a esto y volvamos a poder volver a una cotidianeidad, ¿no? A la normalidad. Y es los Rebel Cats. Estoy haciendo como un disco con ellos. Hace unos, que ya son 2 meses, salió el primer como sencillo del disco. Esta vez lo vamos a trabajar como pues están trabajando actualmente las canciones, que es a base de sencillos e irlo sacando poco a poco y probablemente al final de que salgan todas las rolas ya no va a poder ser al final del año porque todo esto vino a retrasar el asunto, pero en algún momento saldrá como el compilado y que será ya un disco conformado por todas esas rolas que vamos a ir haciendo a lo largo de los meses. Excelente. Sí, básicamente es eso, porque las otras cosas no te podría garantizar que se hagan, porque estábamos en un veremos. Estoy también trabajando con otro artista emergente, ¿no? Ok. Que se llama Marco Pereza. Va a sacar su disco. Pues en eso estoy. Básicamente estoy trabajando en esos 2 proyectos, particularmente en el de Marco, que es una cosa que como estamos haciendo la preproducción, no necesito estar con él. Yo puedo grabar ideas, intercambiarlas con él y así como tú y yo nos estamos viendo por aquí, por Zoom, igualmente con él y entonces vamos avanzando. Con los Rebel Cats sí necesito estar con ellos porque ya la preproducción está hecha, entonces hay que grabar y hay que mezclar. Entonces, por ahora estamos en pausa. Esperemos termine rápido pues todo lo que está pasando. Pues sí, porque tenía también otros proyectos de grabaciones de un par de conciertos en el auditorio y pues eso se pospuso o se cayó, ya no sé en este momento en qué estatus están. Entonces, te digo, es difícil ahora mismo poder saber qué más va a pasar de esas cosas que estaban sobre la mesa, ¿no? Ok. ¿Podrías mencionarnos o bien, si te pregunto 3 personas a las que tú admires, 3 nombres, ¿quiénes podrían ser? Bueno, uno de ellos es Chad Blake. Chad Blake es un ingeniero que así me encanta lo que hace y me encanta la filosofía que tiene frente al sonido, ¿no? Es un tipo que, por poner el ejemplo más sencillo, habla de los plugins, ¿no? De estos efectos digitales. Dice, si estás esperando que un
un plugin de un 1176, que es un compresor como mítico, Urey, ¿no? Ahora los hace Universal Audio, pero originalmente los hacía Urey. Suena igual que un fierro, pues no, eso no va a suceder. Más bien lo que tendrías que plantearte es, con esta herramienta que es diferente, ¿qué puedo lograr? En lugar de decir, no, pues es que esto es una basura, porque no suena igual a un 1176. Si quieres que suene como un 1176, pues cómprate un 1176, ¿no? Eso, entre otras cosas. Es un tipo que mezcla todo en su compu. Usa solamente un par de hardware de externo. Que uno de ellos es un pues como un ampliador del espectro estéreo. Okay. Que lo compró en un mercado de pulgas que le costó $50 y que era de un sistema de home theater casero. Ese tipo de approach, ¿no? Claro. El tipo mucho tiempo usó un compresor Realistic que se compró en Radio Shack por muy pocos dólares. Lo dejó de usar porque se descompuso y ya no tuvo manera de arreglarlo. Pero eso me gusta, que es un poco, eso viene un poco a colación de lo que hablábamos hace rato, ¿no? No tienes que esperar a tenerlo más, sino lo que tienes es entender cómo funciona, ¿no? Exacto. Es eso. Bueno, Chad Blake es uno de ellos. Alguien más a quien pues tengo como gran admiración es Jimi Hendrix. Ok. Porque más allá de que, pues sí, evidentemente fue como un guitarrista como muy... es icónico. El tipo hacía también cosas interesantes, como también las hacían los Beatles en cuanto a grabación, ¿no? Junto con Eddie Kramer, que era su ingeniero. Pues hacían cosas muy avanzadas para el momento, ¿no? Con los recursos, vuelvo a lo mismo, con los recursos que se tenían hacían cosas increíbles. Y también por la musicalidad que tenía Hendrix, hay una rola que yo creo que podría pensarse, o yo más bien, creo que es como un guiño a lo que después sería el hip hop, que se llama Crosstown Traffic. Es una rola que si la oyes, el tipo está rapeando. Y esto es 1967 o 68. Ajá. Entonces, pues no sé. O sea, ese tipo de cuestiones. Y alguien que admiro también muchísimo es a Rick Rubin, que es otro productor, ¿no? O sea, si te fijas, uno es un productor, otro es un músico, el otro es un ingeniero. Ahí como que la santa... Trinidad, ¿no? Claro. Y Rick Rubin es un tipo que me parece muy coherente en lo que hace y en lo que dice. Me gusta mucho su manera de verse a sí mismo como productor, porque, por ejemplo, Greg Wells, que es otro productor, el tipo... Es un genio musical, toca la batería, toca el piano, toca la guitarra, graba, mezcla, arregla, ¿no? Es como un todo camino, ¿no? Es como una navaja suiza. Él puede hacerlo todo. Sin embargo, Rick Rubin se reconoce como un fan de la música. Creo que gran parte de su talento es ser un fan de la música, entender la música desde un punto de vista muchísimo más emocional que técnico, ¿no? Claro. Entonces, eso me gusta mucho de él. O sea, esta filosofía que también tiene respecto a la música, cómo se acerca al artista, cómo habla con ellos de las rolas, del disco. Hay un podcast que te recomiendo muchísimo y a la gente que también le interese. Se llama Broken Record. Búsquenlo, está en, pues por ahí en la red, en los podcasts, en la aplicación de podcast de Apple. Ahí está. Broken Record. El tipo, escuchen las entrevistas que hace, cómo las hace.
las preguntas que genera, las preguntas que le hace al otro, pero después él se da cuenta que también tiene una respuesta para ello, que quizá no lo había pensado. Claro. No sé, es un tipo como muy interesante. Y bueno, también, digo, sé que me pediste 3, pero podría aquí darte Adelante. más gente que admiro, que no es gente como tan distante, ¿no? En el tiempo y en la espacialidad, ¿no? Que es, por ejemplo, gente de mexicanos, ¿no? Que son unos capos, que son súper talentosos. Está, por ejemplo, Yamil Resk, que es también un productor y músico que hace cosas muy, muy, muy interesantes. Tiene proyectos como súper disímbolos. Okay. Puede producir un disco de Pepe Aguilar y tener un proyecto propio de música experimental que nada tiene que ver con eso. Y sobre todo que es como una gran persona. Eduardo del Águila, Lalo del Águila, que es un súper, súper, súper ingeniero, que también tiene una forma de acercarse a las cosas, tiene una visión muy particular de la música, y es gente que no está lejos, o sea, es gente con la cual tú les escribes y ellos te contestan, ¿no? Claro. Entonces, gente como ellos, también me generan mucha admiración, ¿no? Porque claro, no jamás piensan que porque somos mexicanos o porque no vivimos en esta gran industria, no vamos a poder hacer algo que esté a la altura de cualquier otra producción musical del mundo, ¿no? Así. Siempre hay que vernos también a nosotros, ¿no? O sea, claro, sí está padre hablar de los otros que son como muy capos y que son como icónicos, pero también hay que ver hacia nosotros, que también hay gente muy, muy, muy capaz y muy talentosa. Exactamente. Y estoy totalmente de acuerdo. Eric, si te preguntase ahorita, ¿qué le dirías a Eric cuando tenía 18 años? ¿Qué consejo le podrías dar? Bueno, uno que se me ocurre muy fácil es tener un poco más de tranquilidad en las decisiones. Ok. Ser más, o sea, la visceralidad es algo que te puede ayudar, pero también es algo que te puede hundir, ¿no? Claro. Me considero un tipo como que siempre he sido muy visceral, pero pues los años te van como apaciguando, ¿no? Claro. Entonces hay muchas cosillas que claro, no me arrepiento de ellas, ¿no? Porque gracias a eso soy quien soy ahora. Exacto. Pero si tuviera que decirme algo a esa edad, sería escucha más hacia tu interior y ten más tranquilidad a la hora de decidir. Claro, claro. La visceralidad te lleva a hacer cosas como, por ejemplo, enamorarte de alguien e irte a vivir a otro continente y a otro país, pensando en que el amor lo puede todo y lo conquista todo. Y al final del día, pues no funcionan así las cosas, ¿no? Son experiencias que evidentemente te hacen crecer y te hacen visualizar cuestiones que a lo mejor no las visualizas en ese momento, pero sí hay que tener de repente un poco más de tranquilidad en ciertas decisiones. No digo que no lo hagas, simplemente hay que valorar como los pros y los contras, ¿no? Eso me diría. Excelente. Para finalizar, vamos a hacer unas últimas 2 preguntitas, que son, ¿cuál es tu don? ¿Qué te distingue de todos los que te rodean? Wow, no, eso está un poco difícil porque, digo, a pesar de que cada uno de nosotros somos individuos únicos, ¿no? No sé qué contestar a eso. O sea, porque cualquier cosa que yo te diga, creo que alguien más también lo puede tener o también lo puede hacer, decir, no, pues digo, que es un ejemplo
que no estoy diciendo que sea mi caso, yo soy muy bueno, ¿no? Claro. Yo soy de muy buen corazón. Pero hay otras cuantos millones de personas. Entonces, pues, más que algo que yo piense que me distinga de los otros, más bien me pondría como en este club de personas que tratan de generar un bien hacia los demás, ¿no? O sea... aportar algo positivo. Exacto. Eso, o sea, como no ser una mala persona, finalmente, ¿no? Claro. O sea, no ser una persona gandalla ni deshonesta. Ser leal, ¿no? Claro. Esas cosas me parece como que son importantes, ¿no? O sea, Te felicito por esa respuesta, inclusive es un reflejo de una persona transparente, una persona muy buena, una persona que quiere dar un cambio, hacer un cambio, aportar algo bueno, y no hay mejor manera que pues hacerlo con acciones, hacerlo con los demás. Se admira mucho y muchas gracias por compartirlo. No, y creo que aquí tú también acabas de decir algo que es clave, ¿no? Es que genere un cambio. Claro. Ahora que está todo el mundo tan, pues como tan encontrado, tan polarizado, con aspectos, pues no solo políticos, ¿no? Sino de, hey, no hay que comer animales, no, pues es que hay que comer solo verduras, no, es que hay que comer esto, es que hay que ser así, es que hay que ser del otro modo. Creo que también hay que tener una ecuanimidad respecto a eso, ¿no? O sea, no volvernos locos con todo, pues como todos estos caminos y opciones. Evidentemente hay que tomar como partido, probablemente, algo que se ajuste más a tu manera de ser y de pensar, pero siempre viéndolo como algo que va a generar un cambio positivo, como tú bien lo dices, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues... una conciencia colectiva. Tratar de ir por ese rumbo, así es. Y para finalizar, ¿alguna ideología con la que no estés de acuerdo? Me saca mucho de onda la gente que a toda costa te quiere evangelizar sobre lo que sea, ¿no? No, es que López Obrador es el más acá. No, es que el PAN, no, es que el PRI, es que los veganos, es que el... No, o sea, es como extremistas, ¿no? Un poquito. Sí, o sea, los que te quieren a toda costa llevar hacia su lado. O sea, me saca mucho de onda la gente que según ellos respetan todo, pero no están respetando nada, porque no están respetando tu manera de pensar, y entonces a fuerza te quieren convencer de eso que ellos creen que es lo correcto. Claro. Eso no me gusta, ¿no? O sea, si tú eres como el más católico del universo, el más amlista de los mexicanos, el más vegano de los veganos, está chido, ¿no? Está perfectísimo. Pero ahora sí que si nadie te pregunta... Exactamente. No tienes por qué andar tratando de convertir a los demás, ¿no? Eso no me gusta. Claro. Uh-huh. No, excelente comparación. Sí. Y para finalizar, si a alguien le interesa hacer una grabación, producir una canción contigo, ¿nos puedes decir tus redes sociales? Sí. En Twitter soy Spartacus. O sea, es y luego Spartacus, empezando con no solo con S, ¿no? No es Spartacus, es Spartacus, así tal cual. Y en Instagram soy Eric Spartacus. Eric con C y K. Facebook ya no lo uso justo por lo que hablábamos antes, ¿no? O sea, de repente ya me dio mucha pereza, claro, como las disputas que hay ahí, ¿no? Bueno, que en Twitter es un poco la misma historia, pero bueno, esas son las dos redes que por lo generalmente utilizo, y tengo una página que igual y si entran, todavía no está terminada del todo, pero pues ahí está. Es ericspartacus.com.
Ya espero, ahorita que hay mucho más tiempo, poder terminarla pues en los siguientes días para que sea más funcional. Y por ahí me pueden encontrar, por ahí me pueden seguir, por ahí, pues por ahí nos encontramos. Excelente, excelente. Y no me queda más que agradecerte nuevamente por este tiempo, por compartir con la audiencia. Hay mucha gente que nos va a escuchar y sé que así como yo aprendí mucho y me llevé bastante, hay mucha gente que también se puede llevar algo. Claro, te lo agradezco mucho. Te agradezco mucho, Pablo, que hayas pensado en mí para este podcast. Se me hace como bien interesante que vayas como entrevistando a gente de diferentes ámbitos. Eso está muy, muy interesante. Ya escuché los otros 2 capítulos que hay por ahí. Ok. Y está muy bien. Te felicito. No, hombre. Felicidades a ti, Eric. Gracias por compartir. Esperamos en un futuro volver a platicar, inclusive no digitalmente. Y tenemos allá el proyecto de una canción. Esperemos pronto se pueda, ¿no? Seguro. Verás que sí. Solo es cosa de que esto se componga un poco y todos podamos vernos de nuevo y darnos un abrazo y seguir con esto que es, como decía Frank Zappa, ¿no? Frank Zappa decía, lo mejor que hay en la vida, mejor que el amor, mejor que cualquier cosa, es la música, ¿no? Claro. Estoy de acuerdo con él. Eric, muchísimas gracias. Claro que sí, te lo agradezco a ti, Pablo. Un abrazo. Hasta luego. Así nos fue en la entrevista con Eric Spartacus. Espero te pueda servir de algo, te haya gustado y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Plática con Masters en YouTube, en Instagram y en Facebook. Te envío un saludo con mucho cariño en donde sea que nos estés escuchando. Mi nombre es Pablo Carrillo y nos vemos en el siguiente episodio. Este episodio es patrocinado por Artexa, Academia de Arte y Tecnología en Línea, en el cual a través de sus cursos puedes aprender a tocar guitarra, batería, piano y hasta una certificación en marketing digital para afiliados. También es patrocinado por Cropicalia Records, música y cultura.